Hola, soy el profesor Yong-Pyo Lee de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chosun. Antes de comenzar la conferencia, me gustaría presentarme brevemente. Hace unos 15 años, me gradué de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial y trabajé como ingeniero diseñando buques de guerra en Hyundai Heavy Industries en Ulsan. Actualmente, he cambiado de carrera y estoy trabajando en el Hospital Dental de la Universidad de Chosun. Mi especialidad es la periodoncia. Como clínico, me interesa especialmente la regeneración ósea, conocida como aumento de cresta. Hace unos años, este tipo de casos eran difíciles, pero después de muchos ensayos y errores, ahora podemos aplicar una malla ajustada y obtener un tejido blando favorable. Ahora, con el sistema de navegación, cualquiera puede colocar implantes fácilmente si hay suficiente hueso. Actualmente, estoy colaborando con dentistas privados en la región de Jeolla. Algunos dentistas privados encuentran difícil la regeneración ósea, especialmente en el aumento vertical, y en esos casos me refieren los casos para que yo primero genere el hueso. Luego, cuando el caso es devuelto al dentista privado, ellos colocan el implante, y así colaboramos. Para obtener buenos resultados en el aumento de tejido blando, se deben cumplir varias condiciones, como el manejo del colgajo, la colocación y fijación de la malla de titanio, y la sutura intermedia. Además, es importante elegir un buen material de injerto óseo y una membrana de barrera adecuada. Hoy quiero presentarles un injerto sintético basado en OCP. El OCP puede ser un término nuevo para algunos. El OCP es un injerto sintético basado en octacalcium phosphate, que contiene 8 átomos de calcio. Es un material biomédico que ha sido investigado durante décadas, como se puede ver en la literatura. Para esta conferencia, decidí recibir preguntas previas de usuarios de injertos sintéticos basados en OCP. Hoy, responderé a un total de 9 preguntas basadas en estas consultas. Primero, ¿qué es el OCP y en qué se diferencia del HATCP tradicional? Segundo, ¿cómo se compara el tamaño de partícula del producto con otros injertos sintéticos y autólogos? Las primeras 2 preguntas parecen estar relacionadas con las propiedades materiales del OCP. En general, los injertos sintéticos pueden ser polímeros sintéticos, como PCL o PLGA. Sin embargo, la mayoría de los injertos sintéticos en el mercado están basados en biocerámica. Entre ellos, los injertos basados en A y beta TCP son los más comunes. Estos injertos se presentan principalmente en forma bifásica, combinando A y beta TCP. El injerto sintético más conocido en Corea es probablemente este. Se ajustan las proporciones de A y beta TCP, como 7:3, 3:7 o 6:4, para satisfacer las necesidades clínicas. El BCP se regenera o con acento agudo seamente gracias a la biodegradabilidad del beta TCP y la estructura de soporte de la. Curiosamente, antes de convertirse en apatita biológica, siempre pasa por precursores como ACP, TGPD y el OCP que presento hoy. El OCP es un precursor de la apatita biológica, el A. El OCP se convierte en A, lo que le confiere propiedades osteoconductoras. El OCP también se descompone en calcio y fósforo, lo que le da propiedades biodegradables similares al beta TCP. Por lo tanto, se dice que el OCP tiene potencial osteoinductivo debido a su biodegradabilidad.
Numerosos estudios han comparado la capacidad de formación ósea del OCP con beta-TCP y A. Debido a la excelente biodegradabilidad del OCP, ha mostrado mejores resultados en la formación de hueso nuevo en comparación con beta-TCP y A. Sin embargo, en cuanto a la cantidad de injerto residual, el OCP no es el más bajo, sino que tiene propiedades El intermedias entre A y OCP beta-TCP. tiene una característica interesante. El OCP tiene una capa de hidratación intermedia. Para fabricar biocerámica, se requiere un proceso de sinterización a temperaturas de 600 a 700 grados Celsius o más de 1000 grados C. Sin embargo, debido a la capa de hidratación del OCP, su estructura original se destruye al aplicar calor. Por lo tanto, no se puede aplicar calor, lo que ha sido una limitación. Los injertos basados en OCP disponibles hasta ahora eran simplemente recubrimientos de OCP sobre injertos autólogos o mezclas con colágeno. Recientemente, se ha descubierto una tecnología para fabricar OCP a temperatura ambiente sin sinterización. El OCP tiene una diferencia significativa en la estructura cristalina en comparación con otros injertos sintéticos basados en biocerámica. El OCP, al ser fabricado a temperatura ambiente, no tiene un crecimiento cristalino adecuado. Por otro lado, los injertos autólogos como DBBM muestran un crecimiento cristalino excelente. Cuanto mejor crece el cristal, menos se absorbe. El OCP, al tener un crecimiento cristalino limitado, tiene mejores propiedades biodegradables. En respuesta a la primera pregunta, el OCP es un injerto sintético basado en biocerámica que no pasa por el proceso de sinterización. En comparación con otros injertos sintéticos y autólogos, ¿cómo es la resistencia de las partículas? El crecimiento cristalino es limitado. La densidad de la fase A es baja, lo que hace que sea más frágil que otros injertos. La densidad es generalmente baja. En experimentos celulares y animales, el OCP muestra una actividad ALP activada y una inhibición de RANKL debido a su biodegradabilidad. Por lo tanto, se puede inferir que el OCP tiene una mayor capacidad de formación ósea que otros injertos sintéticos basados en BCP. En experimentos animales, el OCP mostró una capacidad de formación ósea significativamente mayor a las 4 y 12 semanas en comparación con otros injertos autólogos y BCP. La cantidad de injerto residual fue significativamente menor. A continuación, responderé a las preguntas 3 a 8 sobre cómo aplicar clínicamente este nuevo tipo de injerto sintético basado en OCP. Vamos a ver cómo se aplicó clínicamente el injerto sintético basado en OCP, dividiéndolo en estos 4 tipos. Primero, se trata de un aumento horizontal del injerto. Era un paciente masculino de 66 años. Debido a que el estado del injerto no era bueno, se descubrieron los incisivos angulares. Después de la excavación, aproximadamente 2 meses después, se realizó la primera cirugía de implante simultáneamente con la colocación de la membrana transmucosa. Podría decirse que es una de las fórmulas más comunes que utilizamos de manera impresionante. Así que se injertó el injerto sintético basado en OCP. Se añadió una membrana de barrera absorbible, y 8 meses después, se obtuvieron buenos resultados en el injerto. Si observan el CT, básicamente el injerto sintético basado en 5,0P muestra una radiopacidad algo débil. Sin embargo, con el tiempo, se observa un aumento en la radiopacidad. Y si observan a 22 grados, al principio el injerto mostraba una radiopacidad tenue, pero con el tiempo se observa un aumento en la radiopacidad. Se reportaron resultados satisfactorios en el tejido blando.
Y dado que el OCP tiene una capacidad de biodegradación básica, parece que los resultados son mejores cuando se utiliza una membrana de barrera menos absorbible. Esta membrana de barrera no es la típica membrana de colágeno absorbible. Es una membrana de barrera absorbible basada en PCL. Básicamente, el PCL tarda de 2 a 3 años en disolverse por completo, por lo que la membrana de barrera absorbible basada en PCL que utilizamos en odontología se puede considerar casi no absorbible. Así que 5 meses después, se pudo obtener un buen resultado en el tejido blando. También se observa un aumento en la radiopacidad en las imágenes de CT. Este segmento es similar. Se obtuvieron buenos resultados en el injerto. Pero el problema fue que después de la prótesis final, el paciente regresó con hinchazón repentina. Así que pensé que podría ser un problema con el nuevo injerto, pero no lo era. Como mencioné antes, las membranas de barrera absorbibles basadas en PCL comienzan a disolverse significativamente después de aproximadamente un año. Sin embargo, este tipo de polímero, a diferencia de los basados en biocerámica como el OCP, libera productos inflamatorios cuando se absorbe. Por lo tanto, debido a la membrana de barrera absorbible basada en PCL, comenzó a disolverse significativamente después de un año, lo que provocó inflamación. Así que, dado que el paciente se quejaba de molestias, para tratar esto, cuando el implante estaba en una situación de recubrimiento, el levantamiento del colgajo de tejido blando no es favorable psicológicamente. Por lo tanto, existe una técnica NIPSA que no requiere incisión. Así que, al acercarse como si fuera una P, ¿pueden verlo? Se eliminó completamente la membrana de barrera absorbible de PCL restante. Si están utilizando una membrana de barrera absorbible basada en polímero y es de PCL, recomiendo encarecidamente que la eliminen durante la segunda cirugía, aunque sea absorbible. Después de eliminar la membrana de barrera absorbible basada en PCL, se pudieron obtener buenos resultados. A continuación, veamos los resultados utilizando mallas de titanio, que son mis favoritas entre las membranas de barrera no absorbibles. Básicamente, como mencioné, en el caso de injertos sintéticos basados en OCP con alta capacidad de absorción, parece que se obtienen buenos resultados cuando se utilizan mallas 3D o mallas de titanio. Se realizó GBR. Se observó una pseudoperiostitis favorable y un buen resultado en el tejido duro. En el CT, se observó que la radiopacidad era bastante tenue. Se pudo observar un buen resultado en el tejido duro que se había oscurecido significativamente. Como pueden ver en otros casos, aunque el defecto óseo no era muy bueno, al combinar el injerto sintético basado en 5,0P con mallas 3D no absorbibles, se pudo obtener un buen resultado en el tejido duro. También se obtuvieron buenos resultados en el CT, sin embargo, a veces, cuando utilizamos injertos óseos previos o injertos sintéticos existentes, podemos ver resultados de curación no favorables. Por otro lado, los resultados del injerto sintético basado en OCP son notablemente buenos. En casos de aumento horizontal de tejido blando, no solo el injerto es importante, sino también la selección adecuada de la membrana de barrera. Así que, como consejo clínico, como algunos de ustedes ya saben, lo más importante parece ser el sobre de hueso propio. Asegúrense de ver el CT para entender la parte más externa en relación con el eje. Se dice que solo se puede obtener un buen resultado utilizando una membrana de colágeno y un injerto de partículas dentro de 2 mm del sobre de hueso propio. Por lo tanto, en casos de sobre de hueso propio externo, no se puede obtener un buen resultado solo con una membrana de barrera absorbible. Incluso si el sobre de hueso propio está dentro de 2 mm, puede haber limitaciones con solo una membrana de barrera absorbible. Porque, básicamente, las membranas de colágeno como las membranas de barrera absorbibles, aunque hagamos un injerto óseo completo, no pueden soportar la presión del tejido blando durante 5 a 6 meses continuos, por lo que se colapsan según el sobre de hueso propio. Por lo tanto, en casos donde la forma del defecto es deficiente desde la perspectiva del sobre de hueso propio, no deben optar por una membrana de colágeno, sino por una membrana de barrera no absorbible como una malla 3D o una malla de titanio. En estos casos, aunque la elección del injerto es importante, la selección del tipo de membrana de barrera es aún más crucial. Por lo tanto, al usar una membrana de barrera no absorbible junto con un injerto basado en OCP, se pueden obtener buenos resultados. Otra cosa que no debemos olvidar es que al hacer un injerto óseo, debemos asegurarnos de apilarlo bien en ese momento. Hoy en día, es uno de los artículos más famosos. Después de hacer un injerto óseo,
Se toma una radiografía inmediatamente después de la sutura, y se observa que la parte injertada se colapsa solo con la sutura. Es un artículo muy famoso. Por lo tanto, debemos apilarlo bien, y para evitar esto, se dice que se debe colocar un pin en la parte inferior del club AP. Se ha informado que incluso inmediatamente después de la sutura, aproximadamente el 40% de la parte injertada en la plataforma del píxel se colapsa horizontalmente, y si se coloca un pin en la parte apical, se reduce el colapso a aproximadamente un 20%. Por lo tanto, apílenlo bien, y si es posible, sería bueno colocar un pin en la parte apical. Sin embargo, clínicamente, no es fácil colocar un pin en la parte apical. Así que estamos tratando de apilar bien el injerto óseo de otra manera. Esto es una aplicación del OCP existente. Cuando seleccionas esto y mezclas ciertos componentes, se endurece gradualmente. Es un injerto óseo sintético basado en OCP que se endurece de manera pegajosa. Básicamente, estas cosas se apilan bien, por lo que pueden bloquearse hasta cierto punto por el agua. Otra solución podría ser un injerto en anillo mezclado con colágeno, que está saliendo en muchas variedades. Así que hicimos un estudio real. Cuando aplicamos el OCP pegajoso en el molde, curiosamente, obtuvimos un grado de compresión similar al de un injerto óseo. Sin embargo, aún no se ha lanzado un producto que lo haga pegajoso, y para utilizar bien el injerto óseo sintético basado en OCP actual, necesitamos obtener la máxima manipulación pegajosa. Para eso, vamos a mojar mucho la línea celular. En el caso de la línea celular, no es bueno mojarla demasiado. Así que solo debes mojarla ligeramente para obtener una manipulación adecuada y crear una forma algo pegajosa. Espero que no mojes demasiado la línea celular. Otra buena alternativa es que cuando hay sangrado en el sitio quirúrgico. Parece que al mezclar ese sangrado con el injerto óseo sintético de OCP, se puede obtener una mejor manipulación. Por eso, en mi caso, si puedo hacer PRF, es bueno, pero no siempre se puede hacer PRF de manera rutinaria. Así que utilizo el sangrado del sitio quirúrgico y lo mezclo con el injerto óseo sintético de OCP. Dependiendo del caso, se puede obtener una forma de pegado muy buena. Y una de las cosas que mencioné antes es que el OCP tiene una densidad baja, por lo que ayuda a detener el sangrado cuando se apila bien. En el estado de algún defecto, uno de los métodos que uso aquí es la técnica de gasa. Cortas un poco la gasa y la usas para levantar el colgajo quirúrgico. Tiene 3 ventajas. Básicamente, puedes mantener el colgajo levantado de esta manera, y esto en sí mismo tiene un efecto hemostático. Así que cuando haces el injerto óseo más tarde, debido a la buena hemostasia, puede flotar cuando hay mucho sangrado debido a la baja densidad, como el 50P, pero esto puede ayudar a evitarlo. Y siempre puedes mantener el colgajo húmedo. Otra forma es que hoy en día hacemos mucho el GBR no sumergido, el GBR mucoso gemelo. Hicimos un estudio y cuando hicimos el GBR no sumergido, la compresión del injerto óseo se redujo significativamente. Así que si puedes, sería mejor hacer el GBR no sumergido en lugar del cierre primario. A continuación, pasaremos a la elevación del seno maxilar. Básicamente, la elevación del seno maxilar se dice que tiene los mejores resultados de injerto óseo en anillo, resultados de injerto de seno. El injerto óseo sintético basado en OCP también tuvo buenos resultados. Hicimos un injerto de seno usando el injerto óseo sintético de OCP. Así que observamos cómo cambia la altura. Curiosamente, pensé que debido a la alta biodegradabilidad del OCP, habría un cambio significativo en la altura. Después de la cirugía, se aseguró una altura ósea vertical de aproximadamente 14.56 mm, pero después de 6 meses, no se redujo mucho a 13.65 mm. La razón podría ser que el OCP se convierte en una fase H, lo que ayuda a mantener cierta estabilidad. Y los resultados de la biopsia también fueron excelentes. Se observó un resultado excelente con una formación ósea nueva total del 23.34%,
más alta que la cantidad de injerto residual. Así que en el caso del seno, hay resultados claros. Sería bueno usar el injerto óseo sintético basado en OCP. A continuación, podemos avanzar un poco más. Veamos los aumentos usando injerto óseo sintético basado en OCP en el aumento vertical del alvéolo. Básicamente, en el caso de defectos de pérdida ósea vertical en forma de silla, se dice que se pueden obtener resultados satisfactorios solo con una barrera absorbente. Sin embargo, cuando el span es largo o el ancho del hueso basal es pequeño, se recomienda usar una barrera no absorbente o una malla de titanio. En mi caso, uso principalmente una membrana de PTF cuando es menos de 3 dientes. Cuando el span es más largo, hay muchas mallas anchas de 4, 5 cm, 6, 7 cm en el mercado, por lo que uso una malla de titanio para el aumento vertical del alvéolo. En este aspecto, obtuvimos buenos resultados usando una membrana de TPT a la izquierda y una malla de titanio a la derecha. Para simplificar un poco más el GBR vertical, hoy en día usamos una impresora 3D para imprimir el defecto primero. Después de imprimirlo, lo doblamos fuera de la boca antes de colocar la malla. Hacemos el entrenamiento. Como el defecto oral se imprimió con una impresora 3D, lo doblamos aquí. Luego lo colocamos en la boca y realizamos el GBR vertical. De esta manera, probamos el aumento vertical del alvéolo usando injerto óseo sintético de 5,0P en un estado de malla de titanio. Honestamente, me preguntaba si esto funcionaría. Básicamente, el aumento vertical del alvéolo tiene la menor estabilidad, así que solía usar principalmente injerto óseo halogénico, pero incluso usando injerto óseo xenogénico o injerto óseo sintético existente, los resultados no eran buenos. Sin embargo, el OCP, a diferencia del injerto óseo sintético existente, tiene biodegradabilidad, por lo que pensé que podría combinar bien con la barrera no absorbente y la malla de titanio, así que lo apliqué al GBR vertical. 4 meses y medio después, cuando lo abrimos, se observó un buen hueso de soporte. Y al observar la prótesis temporal adecuada, se puede ver que se obtuvieron buenos resultados. También en la tomografía se obtuvieron buenos resultados. En la segunda revisión también se dio el mismo tipo de malla. Se cargó con 5,0P de material sintético. Se obtuvo una buena membrana periostal. Se obtuvo un buen hueso y se colocó el implante, y al observar la prótesis final, se puede ver que se obtuvieron resultados satisfactorios sin ninguna pérdida marginal significativa. Lo mismo se observó en la tomografía. Por lo tanto, los resultados fueron bastante buenos, así que probamos en una área más amplia, esta vez en 4 dientes. Primero se colocó la malla de la misma manera. Se cargó con material sintético OCP y se pudo observar que se obtuvo una buena membrana periostal. Como pueden ver, la relación corona-raíz ha mejorado notablemente, ¿verdad? Por lo tanto, al observar la prótesis, se puede ver que el nivel óseo final se mantiene sin situaciones inusuales. Sin embargo, como saben, la aumentación vertical del reborde es todavía a corto plazo. Es importante observar los resultados a mediano y largo plazo, de 3, 4, 5 años o más. Continuaremos observando los resultados a medida que se presenten. A continuación, se trata de la técnica de preservación del alvéolo. Personalmente, no realizo mucho la técnica de preservación del alvéolo, pero en casos de extracción de implantes, utilizo la técnica de preservación del alvéolo de manera útil. Porque, básicamente, para extraer un implante, a veces es necesario levantar un colgajo. En este caso también fue necesario levantar un colgajo, así que me pareció una pena no hacerlo. En este caso, estoy realizando la técnica de preservación del alvéolo. Y un consejo aquí es que al extraer un implante, generalmente se utiliza un ratchet o un torque inverso, y si eso no funciona, se utiliza un kit de extracción de implantes, y si eso tampoco funciona, se utiliza un trefina. Sin embargo, la trefina genera más calor de lo esperado y, como saben, tiene la desventaja de eliminar demasiado hueso existente. Por lo tanto, un consejo es que existe una fresa de diamante larga y media. Si la utilizan, pueden reducir la cantidad de hueso alveolar eliminado y facilitar la extracción del implante. Dado que es larga, se puede eliminar el hueso alveolar sin interferir con los dientes adyacentes. Después de eliminar solo hasta el hueso alveolar, utilizo un dispositivo para extraer el implante. Después de extraer el implante de esta manera, se cargó con material sintético OCP y se realizó la técnica de preservación del alvéolo utilizando una membrana de barrera.
Pero lo que deben saber es que el OCP se fabrica a temperatura ambiente, por lo que es susceptible a la inflamación. Por lo tanto, en un entorno inflamado, a diferencia de otros materiales sintéticos o huesos heterólogos sinterizados a alta temperatura, el OCP puede absorberse rápidamente en presencia de inflamación. Por lo tanto, al realizar la técnica de preservación del alvéolo, es importante asegurarse de eliminar completamente el tejido inflamado existente. Y así se hizo. Después de 2 semanas y 4 meses, se pudo observar una buena cicatrización de los tejidos blandos. Por lo tanto, se colocó el implante y se observó un buen resultado en la técnica de preservación del alvéolo. Desde el estado inicial, el estado del implante hasta el resultado final. Por lo tanto, reitero que al utilizar materiales biodegradables de 5,0P fabricados a temperatura ambiente para la técnica de preservación del alvéolo, es importante asegurarse de eliminar completamente el tejido inflamado. El siguiente paciente tenía un caso más complicado. Había una pérdida excesiva de hueso alveolar en el área de los 30. Lo siento. Se extrajo el implante debido a la pérdida excesiva de hueso alveolar. En este caso, también se levantó un colgajo, por lo que se realizó la técnica de preservación del alvéolo al mismo tiempo. Después de levantar el colgajo, se utilizó la fresa de diamante larga mencionada anteriormente para extraer el implante. Se eliminó cuidadosamente el tejido inflamado. Se cargó con material sintético OCP y se realizó la técnica de preservación del alvéolo con una membrana de barrera de manera rutinaria. Se observaron buenos resultados a las 2 y 6 semanas. Se pudo obtener un buen aumento de tejido duro, por lo que se realizó la primera cirugía de implante. Segunda cirugía. En el resumen, se puede ver que este también podría haber sido un caso complicado, pero se pudo resolver fácilmente utilizando material sintético basado en OCP y una membrana de barrera para la técnica de preservación del alvéolo. En este caso, también había una gran deficiencia de tejido blando. Por lo tanto, un consejo es que cuando hay una deficiencia de mucosa adherida, generalmente se realiza un injerto de encía libre, FGG, pero yo utilizo un material llamado Bondtec FG. Se toma una muestra de 20 piezas y es molesto hacer una sutura de compresión. Utilizando Bondtec de 5 mm, se puede realizar fácilmente el injerto de encía libre. Resultado final, se pudo obtener un buen resultado. Comparado con el resultado inicial, se observó un resultado bastante superior. Sin embargo, en el caso de este paciente, el periodontista notó que en el área 36, el hueso final no se estaba llenando tan bien como en otros implantes. Por lo tanto, se está revisando mensualmente mientras se busca una solución, y parece que hay una sensación de que algo no está bien. Como se enfatiza, el 5,0P tiene una rápida capacidad de absorción, por lo que en presencia de inflamación, tiende a disolverse, lo cual no es necesariamente malo. Esto se debe a que en un simposio reciente organizado por 554, un residente de cirugía ganó un premio con un caso que utilizó esta información para realizar una técnica de aumento alveolar. Lo siento, reconstrucción. Era un paciente que había tenido una reconstrucción. Se observaron buenos resultados a los 18 meses, 48 meses y hasta 5 años, lo siento. Se obtuvieron buenos resultados. Parece que este es el problema porque escribí esta información. Pero este paciente de repente ha mencionado recientemente que esta área le resulta incómoda. Si miras, el injerto estaba en su lugar y después de la cureta, el injerto seguía en su lugar. Si miras, el injerto óseo que se usó hace 5 años sigue ahí. En las imágenes se puede ver que se ha convertido en hueso, pero parece que este tipo de injerto óseo heterólogo y el injerto sintético de A que no se absorbe bien tienen este problema. Significa que permanece igual incluso después de varios años. No estoy seguro si este paciente venía regularmente como parte de su rutina, pero en casos donde vienen de repente, a veces regresan con una inflamación que se ha convertido en un problema mayor. Por otro lado, en el caso del OCP, tiene la propiedad de disolverse cuando hay inflamación, lo que lo hace similar a los injertos homólogos. Por lo tanto, en ese sentido, podría ser una ventaja. Si miras el relleno de la cavidad, este tipo de relleno es bastante común. Había una fractura en el diente, así que se extrajo y se colocó un implante.
Se extrajo el diente en pedazos y se rellenó con injerto sintético OCP. En este caso, no se utilizó una membrana de barrera adicional, así que se logró un buen resultado protésico final. La prótesis final se realizó a las 6 semanas y a los 4 meses. Después de la primera cirugía, al observar el CT a las 6 semanas, se puede ver que la densidad en el área del relleno ha aumentado. En cuanto a la pregunta sobre si hay recetas recomendadas o métodos de uso de membranas de barrera, enfatizo que al combinar el injerto sintético basado en OCP con una membrana de barrera absorbible o no absorbible adecuada para la forma del defecto óseo, se pueden obtener buenos resultados. En cuanto a si se puede usar sangrado o PRF, y si se puede romper el tiempo, al observar desde el punto de vista de la manipulación, el OCP no tiene problemas con el sangrado. Al usarlo en una base de fieltro separada, se puede lograr una buena manipulación al humedecerlo primero, y al usar PRF o PRP, se pueden obtener mejores resultados. Y si el tipo de sutura que se usa en la escuela afecta al profesor, como trabajo en un hospital universitario, utilizamos más de 5 o 6 sistemas de implantes. Por lo tanto, no parece que el tipo de empresa de implantes tenga un impacto. La curación de la herida, como mencioné antes, mostró resultados bastante buenos con el uso de técnicas auxiliares de tratamiento. La pregunta sobre si es mejor dejar las partículas residuales o eliminarlas es bastante importante. Se dice que el 5,0P se convierte en A por defecto. Al abrir el sitio después de la cirugía, se pueden observar partículas incrustadas como en el injerto óseo heterólogo y el injerto sintético. Sin embargo, básicamente, eso es porque el OCP se ha convertido en A. Pero ese A, a diferencia de otros injertos óseos heterólogos y el injerto sintético basado en BCP, no ha pasado por un proceso de sinterización a alta temperatura, por lo que el OCP eventualmente se absorberá. Por lo tanto, no hay problema en dejar las partículas residuales sin eliminarlas. ¿Cuánto tiempo se ha utilizado clínicamente, y cuál es su eficacia y seguridad? El injerto sintético OCP podría tener algunas limitaciones. Solo ha estado disponible durante unos 2 a 3 años, aproximadamente 2 años. Por lo tanto, los resultados clínicos aún son a corto plazo. Así que continuaremos observando los resultados a mediano y largo plazo. Finalmente, veamos si hay algún problema al mezclar injertos óseos heterólogos o homólogos. Antes de responder a esto, veamos un caso clínico de un paciente. Primero, como mencioné antes, se utilizó una malla de acuerdo con el protocolo. Se realizó una cirugía de injerto y se utilizó malla. Se logró una buena ganancia de tejido blando. Aunque fue un caso difícil, se logró un resultado bastante satisfactorio. Y en este paciente se realizó un aumento vertical. Se realizó una cirugía de injerto y se utilizó malla, logrando una buena ganancia de tejido blando. Es bastante notable. Normalmente, cuando realizamos un aumento vertical, se dice que la estabilidad disminuye. Pero si se hace bien, incluso después de 5 años, se puede observar que los resultados son bastante buenos sin cambios significativos en comparación con la evaluación inicial. Estos casos son, en última instancia, casos en los que utilicé injertos óseos heterólogos. No, lo siento, son casos en los que utilicé injertos óseos homólogos. Básicamente, creo que las membranas de barrera no absorbibles, como las mallas, combinan bien con injertos óseos homólogos que tienen una alta capacidad de formación de hueso nuevo. Básicamente, los injertos óseos homólogos se dividen en FDBA o TFDA, y los injertos óseos homólogos actuales no están desmineralizados, porque los desmineralizados se absorben demasiado rápido y su capacidad en el injerto es baja. Por lo tanto, actualmente utilizamos principalmente injertos óseos homólogos FDBA liofilizados no desmineralizados. Lo importante es que el FDBA se compone de 2 componentes. Tiene un componente cortical y un componente esponjoso. Básicamente, el componente esponjoso tiene una buena porosidad, y como se absorbe rápidamente, maximiza la capacidad de formación de hueso nuevo. El componente cortical actúa como un andamio. Proporciona la capacidad de mantener el espacio. Por lo tanto, los injertos óseos disponibles en el mercado vienen con estos componentes corticales y esponjosos en proporciones como 100%, 3:7 o 5:5. Los injertos óseos que he utilizado hasta ahora tenían una proporción de 3:7 de componentes esponjosos a corticales. Se han observado resultados excelentes. Así que una vez más, al combinar injertos óseos homólogos con OCP, como mencioné antes, el injerto homólogo proporciona mantenimiento del espacio y actúa como un andamio.
Me preguntaba qué resultado obtendría si mezclara esto con OCP. Entonces, como pueden ver, este fue el primer testimonio donde mezclamos 5,0P y el material de comparación en una proporción de 1:1 en volumen, y se observó un soporte óseo adecuado. Después de este caso, lo aplicamos a casos más grandes de manera más formal. Este paciente había tenido un procedimiento vertical en toda la decena. Desde el número 12 hasta el 17, se realizó en el quirófano. Se observó un soporte óseo significativo y se aplicó una mezcla de hueso halogénico y OCP en una proporción de 1:1. Los resultados fueron bastante dramáticos. Se observó un resultado individual de soporte óseo muy superior. El implante, el haz de comunicación cerebral, estaba bastante deteriorado, pero se observó un resultado individual de soporte óseo superior. Así que también obtuvimos resultados interesantes en el laboratorio. Se observa que la formación de hueso nuevo es bastante buena, y una característica única es que la cantidad de injerto residual es bastante baja. La cantidad de aloinjerto también es bastante baja, al igual que el hueso sintético 50P, y si observamos otros resultados de biopsias, curiosamente, cuando se mezcla con aloinjerto, incluso el aloinjerto existente se absorbe rápidamente. Por eso, seguimos investigando sobre esto. Mejora. Si observas hasta la máxima corrección, se puede ver que el nivel del margen se mantiene bien, por lo que en casos más grandes estamos mezclando aloinjerto con este hueso sintético básico 5,0P. En este caso, era un caso de maxilar completo. Se hizo el seno maxilar en ambos lados. Y generalmente en los casos 3 y 4, es más estrecho para colocar implantes. No hay suficiente hueso. Utilizamos una malla de titanio en esta área para realizar la regeneración ósea simultáneamente. En ese momento, se usaron 8 centímetros cúbicos. 50P, 4 centímetros cúbicos. Aloinjerto 4 centímetros cúbicos. Básicamente, el aloinjerto cuesta aproximadamente el doble que el 5,0P. En el pasado, usábamos todo el 8C con injertos óseos, pero hoy en día lo mezclamos a la mitad con injertos más grandes. Desde el punto de vista del precio, resulta ser una ventaja. Como el OCP es más económico, lo mezclamos por el aspecto del costo y los resultados parecen ser bastante dramáticos. Cuando revisamos la calidad del hueso, solemos presionar un poco y parece que la calidad es bastante buena. El OCP tiene una gran capacidad de absorción, pero su desventaja es que su función como andamio es un poco débil. Sin embargo, los componentes corticales del injerto halogénico compensan esa pequeña deficiencia, resultando en mejores resultados. Así que ahora, si solo hay hueso, colocar un implante es sencillo, ¿verdad? Este punto también se integró bien con el implante utilizando una guía, unas 6 semanas después de retirar la malla. Con más confianza, incluso en este aspecto, antes usábamos injertos halogénicos al 100%, pero hoy en día, estamos usando una mezcla de injertos halogénicos y OCP al 50%. Este es un caso bastante grande en el que estamos aplicando una mezcla de hueso autógeno y OCP en partes iguales. A continuación, veamos qué resultados obtenemos al mezclar el hueso autógeno más grande de nuestro mercado aislado con OCP. Si observas el hueso halógeno, verás que, aunque tiene una excelente capacidad para mantener el espacio, a veces carece un poco en la formación ósea desde el punto de vista de la calidad ósea. Por eso, en algunos casos, es necesario mezclarlo con hueso autógeno. Así que, al combinar la excelente estructura del hueso halógeno con la destacada biodegradabilidad del OCP, pensamos que podríamos crear una sensación similar a mezclarlo con hueso autógeno, así que lo intentamos. Como puedes ver, después de colocar un injerto, procedimos a la estabilización vertical utilizando una malla de titanio. Al colocar la malla, en este caso, prefiero mallas con agujeros grandes. Primero se coloca la malla y luego se puede realizar el injerto óseo, lo cual es una ventaja. En este caso, usamos una malla tradicional de aproximadamente 1 mm. En ese momento no había mallas grandes disponibles, así que usamos esta. Un consejo que puedo darte es este. Primero, perfora ligeramente el agujero. Al perforar y colocar la malla, es posible realizar una carga inversa. Se colocó el mesh y se mezcló a partes iguales el injerto óseo y el OCP, y se hizo el grip de esta manera con una carga inversa.
El resultado fue bastante dramático. Como pueden ver, es lo que llamamos una pseudomembrana periostal. Por ejemplo, cuando usamos solo esta cantidad, a menudo no se nota tanto, pero al mezclar OCP a partes iguales, se observó una excelente forma de membrana periostal. El canal óseo también fue bastante excelente y muy limpio, y si miran la zona 6, es casi una dominación vertical completa. Sin embargo, se observó un buen resultado. El resultado de la biopsia parece bastante interesante. Al observar el resultado de la biopsia, se dice que el resultado ideal es cuando los nuevos huesos se integran bien alrededor del injerto óseo existente. Al mezclar OCP y hueso senogénico existente en una proporción de 1 en 1, se observó este tipo de resultado ideal en la biopsia. Por lo tanto, en la segunda destilación, se aplicó este tipo de defecto en la evaluación horizontal. Se mezclaron a partes iguales el hueso transportado y el hueso sintético desarrollado por OGP, y se mezcló primero en la línea frontal con lo que se había sangrado primero. Por lo tanto, debido a que la forma del defecto no era buena, se esperaba que los resultados no fueran buenos solo con el aplanamiento posterior, así que en este caso también se aplicó un sistema de malla 3D. Como pueden ver, después de 5 meses se observa una buena regeneración del tejido cardíaco y el área ósea también se observa bastante limpia. Radiografía. En la tomografía computarizada se observa un aumento gradual en la densidad. En esta parte también se observa un aumento en la densidad en el tejido cardíaco y el área ósea después de 5.5 meses de la cirugía. Entonces, ¿no hay problema en mezclar hueso heterólogo y autólogo? Originalmente no me gustaba mezclar líquidos de alto valor, pero como se puede ver en el aumento anterior, parece que el hueso sintético basado en OCP tiene una gran ventaja cuando se mezcla con hueso autólogo y heterólogo. Reitero que debido a la biodegradabilidad del OCP, la capacidad de formación de hueso nuevo parece ser buena. El andamio tiene una debilidad relativa. Parece que si combinamos el papel de andamiaje que tienen los injertos óseos heterólogos y autólogos, podríamos obtener resultados mucho más numerosos. La conferencia avanzó un poco más rápido. En resumen, ¿qué es el OCP y en qué se diferencia del H y TGP tradicionales? Nuevamente, el OCP es un injerto óseo sintético hecho en un entorno no sinterizado, a diferencia del BCP tradicional compuesto por H y beta TGP. Por lo tanto, la mayor diferencia es que, al no estar hecho en un entorno sinterizado, tiene una capacidad de absorción más rápida. Por lo tanto, la capacidad de formación ósea puede ser mayor. Además, el OCP se transforma en H, y dado que este H transformado no ha pasado por un proceso de sinterización, se espera que también se absorba a largo plazo. Comparado con otros injertos óseos sintéticos y heterólogos, la resistencia de las partículas es un poco más baja. Por lo tanto, debido a que la densidad también es baja, parece que la estabilidad térmica es importante al realizar un injerto óseo. En estado de sangrado, el OCP tiene una densidad baja, por lo que se puede retirar. Por lo tanto, si se utiliza una técnica de gasa como la mencionada anteriormente para crear un estado de buena estabilidad térmica, se podría utilizar de manera más efectiva. Y en el caso de la pared del caso número 3, como he enfatizado antes, parece que no se puede aplicar una membrana de barrera en el caso de un injerto en anillo. En situaciones donde solo una membrana de barrera absorbible no es suficiente, no importa qué injerto en anillo caro se use, los resultados no serán buenos. Por lo tanto, debes seleccionar una membrana de barrera absorbible o no absorbible según la forma del defecto óseo. Después de seleccionar bien eso y aplicar el OCP, parece que se pueden obtener resultados excelentes. Y si se mezcla primero con el sangrado, se puede obtener una buena manejabilidad, y se puede obtener un grado de adhesividad. Es aún mejor si se usa PRF o PRP. Independientemente del tipo de injerto, se pudieron obtener resultados ASN. Y en cuanto a la curación térmica, hasta ahora no ha habido grandes problemas. Como puede ver en la conservación del alvéolo, en el caso de los polímeros, pueden surgir productos inflamatorios, lo que podría ser un problema, pero en el caso de los biocerámicos, no se producen tales productos inflamatorios. Dado que el OCP también es un biocerámico basado en calcio, se observaron buenos resultados de curación térmica. Y el número 7, esto es importante. Claramente, después de 5 o 6 meses, se pueden ver partículas de OCP. El cambio a una situación de A permanece. Pero como he enfatizado antes, dado que no es el más sinterizado, no es necesario eliminarlo, ya que se absorberá por sí solo.
Clínicamente, en el número 8, lo enfatizaré nuevamente. Aunque hay limitaciones a corto plazo, continuaremos observando los resultados a mediano plazo, de 3, 4, 5 años o más a largo plazo. Y este nuevo injerto basado en OCP, de alguna manera es algo nuevo. No es PCP. Por lo tanto, puede sentirse un poco extraño. Pero si tiene injertos óseos heterólogos o autólogos que ha estado usando, sería bueno mezclarlos a la mitad y pasar por un proceso de aprendizaje para familiarizarse. Desde 2020, he estado utilizando injertos óseos sintéticos basados en OCP de manera más activa y he estado recopilando casos. Recientemente, conté cuántos casos he tenido. Básicamente, trabajo en el departamento de cirugía oral con GBR o elevación del seno maxilar. Las cirugías de implantes se realizan en el centro de implantes, pero en el departamento de cirugía oral, he realizado 101 casos de injertos óseos o elevación del seno maxilar. Y en el centro de implantes, he realizado aproximadamente 150 casos utilizando injertos óseos sintéticos basados en 50P, lo que hace un total de aproximadamente 250 casos. Lo que quiero decir es que no se han observado complicaciones inflamatorias y no ha habido grandes problemas. Como puede ver en los casos anteriores, si selecciona bien las membranas de barrera y aplica el OCP, parece que se pueden obtener excelentes resultados. Gracias por su atención. La conferencia avanzó más rápido de lo que pensaba. Hay algunas preguntas que hicieron durante la conferencia, así que responderé. Profesor, al usar injertos óseos sintéticos, siento que la calidad ósea después del injerto no es tan buena como al usar injertos autólogos. ¿Soy el único que siente eso? ¿No tienen ese pensamiento? Yo también estoy de acuerdo con esto. Por lo tanto, si observa los casos, incluso en casos de reconstrucción total, mi primera opción es el injerto autólogo. Parece que los injertos sintéticos y heterólogos no muestran la misma calidad ósea que los autólogos. Y como he enfatizado antes, no solo el injerto en anillo, sino también la selección adecuada de la membrana de barrera es importante. Incluso en casos más grandes, uso algo como una malla de titanio. Pero en el caso de membranas de barrera no absorbibles, parece que usar algo con capacidad de absorción como el injerto autólogo es definitivamente mejor en términos de calidad ósea. Como mencionó la persona que hizo la pregunta, parece que los injertos heterólogos y sintéticos no muestran la misma calidad ósea que los autólogos. Por eso, el 50P parece un poco diferente. Aunque es un injerto sintético, a diferencia del PCP tradicional, tiene capacidad de absorción y, dado que no es el más sinterizado, se podría considerar que tiene propiedades intermedias entre los injertos autólogos y los PCP tradicionales. La segunda pregunta es, ¿qué piensa sobre la diferencia entre los injertos heterólogos de origen bovino y porcino? Dado que trabajo en un hospital universitario. En el hospital universitario, solo se pueden usar materiales limitados. El proceso de codificación es complicado. Lo siento, pero solo uso DBBM de origen bovino como injerto heterólogo, así que no puedo responder. En el futuro, trabajaré duro para usar injertos heterólogos de origen porcino y responderé a esto. Hasta aquí llega la conferencia que preparé. Puede ser un injerto óseo sintético que se sienta un poco extraño. Hasta ahora, no ha habido grandes complicaciones y se han mostrado muchos resultados excelentes. Por eso, sería bueno que lo prueben y se familiaricen con un nuevo tipo de injerto óseo sintético llamado OCP. Gracias por su atención hasta ahora.